Bienvenido a la segunda parte de nuestro estudio que comenzamos. Si usted ha visto aquel primer video que hemos llamado, ¿verdad?, la oración del hombre leproso, la oración del leproso. Gracias, como siempre, ¿verdad?, por acompañarme. Gracias por confiar en ese siervo de nuestro Dios, en estudiar la palabra de nuestro Dios juntos. Y como siempre, ¿verdad?, le animo, le ruego, tenga su Biblia juntamente con usted, tenga un lapicero, tenga un cuaderno, tome notas de lo que vamos a estudiar. Y al finalizar este video, ¿verdad?, lo puede volver a mirar o, si usted gusta, escudriñe todo lo que vamos a estar estudiando para honra y gloria de nuestro Dios primeramente, pero también, ¿verdad?, para ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. Gracias una vez más, ¿verdad?, por su presencia. Vamos a darle comienzo, ¿verdad?, como siempre acostumbramos a hacer, con una oración. Le invito a ir a Dios en una oración. Bendito y buen Dios, que mora en la eternidad, grande y glorioso sea su nombre por los siglos de los siglos. Gracias, eterno Rey, una vez más por el privilegio y el honor de tener esta vida y sobre todo de poder estudiar una porción más de su palabra. Padre, el estudiar, Señor, sobre la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, aquel gran médico que usted mandó, Padre, hacia la petición humilde y reverente de aquel hombre leproso. Permita, Padre, que nosotros que pertenecemos al cuerpo de su Hijo podamos entender, Señor, cuál es la lección que nuestro Maestro en nuestra cabeza nos está enseñando que debemos de imitar. Padre, buscamos ser hijos amados delante de usted, ser imitadores de usted, y permítanos, bendito Dios, a siempre perfeccionar nuestra santidad y siempre mejorar nuestras vidas delante de usted. Gracias, Rey eterno, por su amor y gracias por su bendición. Todo, Señor bendito, se lo agradecemos y se lo rogamos en el divino nombre de su Cristo Jesús. Amén. Si tiene su Biblia con usted, le invito, ¿verdad?, a que abra su Biblia ahora al Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. El Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. Vino a él un leproso regándole e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. En la primera parte de este estudio, ¿verdad?, miramos nosotros y nos enfocamos en la oración del leproso. Dicha oración es la cual hemos leído, donde dice: si quieres, puedes limpiarme. Leímos Mateo capítulo 8, versículos 1 al 4, y ahora leemos Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45, pero usted también puede encontrar esto en Lucas capítulo 5, comenzando desde el versículo 12. Ahí usted también podrá leer acerca de esto. Es interesante que siempre hemos hablado de cuando nosotros podemos ver algo que los 3 o los 4 evangelistas hablan, es un énfasis, es un hincapié que hace el Espíritu Santo, algo que quiere que pongamos mucha atención y mucha cautela. Y claramente, ¿verdad?, hay detalles que podemos nosotros mirar. Por ejemplo, los 3 evangelistas usan la misma frase en cuanto a la palabra limpiarme, katharizo en griego, ¿verdad?, restaurarme por completo. Miramos que los 3 demuestran que el hombre leproso estaba no solamente dispuesto a aceptar cualquiera que fuera la respuesta, pero que la duda de él no era en el poder de Cristo, sino que él, ¿verdad?, sabía que él no era quien para demandar nada de Dios, y la duda, ¿verdad?, era en su propia persona. La duda era en si él era digno de ser restaurado, si él era digno de ser limpio. Sin duda alguna, hermanos, lo que podemos nosotros ver, amigo que me escucha, ¿verdad?, es lo que es, ¿verdad?, la imagen o la pintura de la gracia de Dios. Porque el don no merecido es como siempre describimos la gracia. Siempre hablamos cómo es de que la gracia, ¿verdad?, no hubo nada que el hombre pudiera hacer para ser, ¿verdad?, merecedor de tan precioso don que es Cristo Jesús. Sabemos, ¿verdad?, nosotros, hermanos, de que nuestro Dios mandó a su Hijo no porque le hayamos amado primero, sino porque Él nos amó a nosotros primero. Pero llegaremos a ese punto dentro de unos minutos.
Lo que queremos ver ahora en esta segunda parte es la respuesta del maestro. La discriminación y el prejuicio es una plaga que siempre ha experimentado lamentablemente en la historia humana. Siempre hemos nosotros visto ejemplos de discriminación. Allá en Éxodo capítulo 1 miramos y leemos acerca de un rey que no conocía a José. Cuando este rey se vino a levantar, cuando este rey se vino a establecer, vino él a tener un prejuicio en contra de Israel, porque miramos que allá en Génesis capítulo 43 nos enseña que para un egipcio era abominación comer con los hebreos. Pero esto, hermanos, miramos y lo entendemos, amigo, que fue este mismo sentimiento discriminatorio, este mismo sentimiento de prejuicio que provocó a este hombre tener temor, que le provocó a él tener miedo, y por esta causa decidió lo cruel que fue esclavizar a los hijos de Israel por 430 años aproximadamente. Muchas veces, hermanos, los prejuicios y las discriminaciones son nacidas del miedo. Son productos, ¿verdad?, de la incertidumbre. Y ciertamente durante estos tiempos que vivimos grandes de incertidumbre, lamentablemente esto, ¿verdad?, viene a manifestarse muchas veces más. Por lo cual es impactante cuando leemos nosotros de que hay una víctima de la discriminación, una víctima que había sido rechazada por la sociedad, por algo que no estaba en su control. Cristo la vino a tocar. Si alguien sabía muy bien lo que era la crueldad humana, era un hombre leproso. Un hombre, ¿verdad?, de que miramos de que, como siempre, los fariseos, los saduceos, los principales sacerdotes habían llevado a un extremo, ¿verdad?, de mirar algo inmundo y querer hacerlo en algo pecaminoso. Dijimos en nuestra primera parte, ¿verdad?, de que tocar a un leproso iba a hacer que una persona ceremonialmente viniese a ser inmunda, pero no era de que iba a ser pecador. Los fariseos, como era costumbre, habían llevado esto a otro extremo, eran hombres legalistas, y lo habían hecho en querer hacerlo pecado, lo habían demostrado como pecado, tanto que por eso ellos se justificaban, se autojustificaban en poder agarrar a pedradas a un leproso, porque venían ellos a decir que estaban sacando el pecado de un área. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto o hemos sido víctimas del prejuicio por lo que algo se cree o por lo que una persona celota, una persona, ¿verdad?, extrema quiere promover? Durante estos tiempos, lamentablemente, a veces aún la iglesia viene a ser y caer víctima de esa influencia mundana. Se nos olvida, hermanos, que estamos en el mundo, pero no debemos de ser como el mundo. Sí, la influencia del mundo es grande. Sí, estamos rodeados por una inmensa influencia. Pero es ahí donde nosotros debemos de armarnos con la mente de Cristo. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y hermanos, es un estudio, esta parte es un estudio que se va a enfocar en eso. Nos vamos a enfocar en cómo Cristo, ¿verdad?, llevó a cabo, cómo Él meditó y pensó en esta situación. Porque se le presentó a Él una situación muy única, una situación, ¿verdad?, interesante y curiosa. Porque aquí estaba un leproso que estaba sin duda más cerca de 6 pies de nuestro maestro. Estaba un hombre leproso que, dice Lucas capítulo 5, estaba lleno de lepra, lo cual significa su enfermedad ya estaba muy avanzada y la probabilidad de contagiar era muy grande. Estaba un hombre que estaba tan cerca que los 3 evangelistas nos dicen, Mateo, Marcos y Lucas, los 3, nos confirman que el Señor solo tuvo que extender su mano y pudo tocar a un hombre que, según Levíticos 3 y 14, no debía tocar. No lo debía de tocar para no venir a ser inmundo. No lo debía tocar porque era riesgoso por su propia salud. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo lo tocó. Debemos de mirar nosotros y debemos entender, ¿verdad?, de que por esta causa es que Lucas, ¿verdad?, nos viene a demostrar a nuestro Señor Jesucristo como aquel gran médico. Y miremos, ¿verdad?, cómo en este estudio aquí estamos nosotros viendo el manual de instrucciones del gran médico. En mi oración mencioné yo, ¿verdad?, de que Cristo es nuestra cabeza
y que nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Colosenses capítulo 1, versículos 3 en adelante, Efesios capítulo 1, versículos 20, 21 y 22. Claramente está de que la iglesia, siendo el cuerpo del Señor Jesucristo, 1 Corintios 14, 1 Corintios 12, entonces esto significa que nosotros somos entonces las manos y los pies del Señor. Cuando hablamos, ¿verdad?, de aceptar a un hombre pecador, Cristo viene a abrazar a ese hombre por medio de su iglesia, por medio de nosotros, los santos. Cuando la Biblia habla de que nos debemos, ¿verdad?, de ayudar los unos a los otros, Cristo mismo, recuerden, nos advierte que cualquiera que rechace a uno de estos pequeños, a mí me lo hace. Permiso. También nos dice, ¿verdad?, que cualquiera que le diera un vaso de agua fría a uno de esos pequeños, a él se lo damos. Entonces la iglesia es como nuestro Señor Jesucristo hoy en día toca al ser humano. Por lo cual, hermanos, debemos de nosotros comprender que cuando aquí miramos este caso, estamos viendo algo que debemos de nosotros tener muy en mente durante estos tiempos especialmente. Porque trágicamente, ¿verdad?, a veces nosotros por el pandémico y por el miedo, nosotros venimos a actuar de la misma manera. Venimos a tener reacciones que no son como las del Señor Jesucristo. Miramos, ¿verdad?, digamos de una forma metafórica o alegórica a un leproso, o en nuestros tiempos vamos a decir una persona que vino en contacto o estuvo en la vicinidad de alguien que tiene el coronavirus. Y por ese miedo y por esa petición, esa persona nos viene a demostrar, ¿verdad?, que confía en nuestras oraciones, que al pedirnos las oraciones nos declara que creen que somos nosotros santos y justos, porque la oración del justo puede mucho, dice Santiago 5. Pero en vez de animarles, en vez de darles nuestro apoyo y orar por ellos, lo primero que pensamos es, y ya se fue a tomar el examen, no vaya a llegar al edificio, no vaya a llegar sin máscara. El Señor Jesucristo no hizo eso con el leproso. Nótese que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, comienza su lección desde el momento que dejó que el leproso se le acercara. Desde el momento que Él no permitió que nadie impidiera que ese leproso llegara más de 6 pies de cerca de Él. Nótese que el Señor Jesucristo no lo agarró a pedradas, no lo ordenó que se saliera y no le pidió a sus discípulos que lo detuvieran. Él dejó que llegara a este hombre leproso. No solamente dejó que llegara, permitió que este hombre leproso lo adorara. Aceptó la adoración de este hombre leproso y escuchó la plegaria de este hombre leproso. Pero fue mucho más allá nuestro maestro de cualquier otro maestro, y por eso era que él siempre venía a ser más fuerte que cualquier otro maestro que tenía. Por eso su influencia vino a ser tan magnánima, ¿verdad? Nuestro Señor vino a hacer lo que ningún otro maestro judío, sacerdote o líder de esos tiempos hubiera hecho. Tocó a un hombre leproso. ¿Por qué? ¿Qué nos enseña, verdad? Y ahí nuestro maestro en su manual de instrucción para su iglesia. Bueno, primero miramos el deber de la compasión. Vaya conmigo ahora a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 9. En nuestro previo estudio venimos nosotros a aludir a esto. Mateo capítulo 9, versículo 9. Nótese lo que dice la Biblia. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Decíamos, ¿verdad?, en nuestro primer estudio que para los fariseos tocar un leproso era probablemente solamente lo segundo más terrible que le podía pasar a una persona en comparación a tocar un cuerpo muerto. Y la razón era porque los leprosos eran considerados por la sociedad como hombres muertos en vida.
Pero miramos nosotros, hermanos, cómo los publicanos entendían muy bien lo que era ser rechazado y despreciado por la sociedad. Mateo era un hombre publicano, es decir, él era un cobrador de impuestos. Y él era visto por ellos y tratado como un leproso porque se le miraba como un injusto, se le trataba como un traidor y era visto, ¿verdad?, como la escoria de la sociedad. Para Cristo llamar a un hombre así tan despreciado a ser a uno de sus 12, nos viene a demostrar por qué para Mateo fue impactante cuando él vio que el Señor Jesucristo estaba dispuesto a tocar a un hombre leproso. Eso es un testamento sin duda alguna a la compasión de nuestro Señor Jesucristo, pero aún más, como estamos diciendo, al deber de la compasión. Hermanos, observen cómo el Señor Jesucristo dice en el versículo 3, misericordia quiero y no sacrificio. Cristo, ¿verdad?, estaba citando un salmo de 69, si no me equivoco. Y nosotros podemos ver ahí cómo nuestro Señor Jesucristo estaba citando lo que realmente es lo que buscaba Dios. Los fariseos y los judíos durante el primer siglo habían llegado a dar una vana adoración. Pensaban de que con solo entregar el sacrificio, con dar las ofrendas más grandes, con hacer oraciones largas y públicas elocuentes, que en esto Dios se iba a agradar. Incluso tenemos y recordamos el ejemplo de aquel joven rico que vino, ¿verdad?, a pedirle al Señor Jesucristo la respuesta de que qué tenía que hacer él para poder heredar la vida eterna. Cuando el Señor Jesucristo le cita la ley, él le dice que todo lo había cumplido desde juventud. Mas sin embargo, Cristo viene a desmentirlo cuando le dice, ve y vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Y ahí, misericordia y no sacrificio quiero. ¿De qué importaba que él diezmaba? ¿De qué importaba que él diera todo lo que daba, que él cumplía, ¿verdad?, las partes técnicas de la ley, si el corazón no estaba ahí? No lo hacía él con un corazón compasivo, porque el segundo mandamiento semejante al primero no lo cumplía. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese hombre joven rico no quiso dar sus riquezas para ayudar al pobre. No estaba amando a su prójimo como a sí mismo. Estos fariseos se enfocaban demasiado en la tradición y es increíble, ¿verdad? Usted puede ver cómo ellos habían ido al extremo. Cómo habían ido al extremo de que no solamente era inmundo tocar un leproso, sino que ellos ya lo estaban condenando como que si fuera pecado. Eran hombres legalistas. Y lo podemos comprobar, porque en Mateo capítulo 15, acuérdense que ellos reaccionaron de la misma manera cuando los discípulos comían con sus manos inmundas, es decir, comían sin lavarse las manos. Y también ellos vinieron y le dijeron al Señor, ¿por qué vuestros discípulos violan la tradición de los ancianos? Nótese la palabra violar. Para ellos era, ¿verdad?, como romper la ley, era como violar la misma ley de Moisés, aunque hay que darles crédito que reconocían que era la tradición de los ancianos. Pero nuestro Señor Jesucristo les viene a declarar que ellos habían tomado las tradiciones de los hombres le habían dado más importancia que la misma ley de Moisés, porque en ese mismo capítulo Cristo les viene a demostrar cómo ellos venían a violar la ley en cuanto a honrar a padre y a madre por mantener la tradición de los hombres. El deber de la compasión, hermanos, nuestro Señor Jesucristo lo demuestra. Él vio que era necesario que este hombre leproso se le permitiese una audiencia. Él vio que este hombre estaba tan necesitado de poder él hablar con alguien, de estar él rodeado de personas. Era un hombre que probablemente ya tenía una gran parte de su vida viviendo solo. Era un hombre que ya tenía mucho tiempo que había vivido los desprecios de la humanidad, los desprecios de su propia familia y de sus propias amistades, de su propia gente. Con solo el hecho que el Señor Jesucristo le permitió acercarse era una ganancia para este hombre leproso. Y sin duda era algo que también le motivó a él de ir e hincarse, como dice Marcos, postrarse, como dice Lucas, delante del Maestro y adorar. Y el Señor se lo aceptó. ¿Por qué? Porque como dice el Salmo 51, el corazón contrito y el espíritu humillado no rechazas, oh Jehová. Hermanos, cuando nosotros como la iglesia
recibimos casos similares. Y no solamente me voy a referir por el COVID. Cuando un hermano ha cometido un pecado, digamos, como el adulterio, o un pecado como el robo. Cuando una persona del mundo viene, una persona que tiene una enfermedad como causa de una acción que tomó, o una persona, ¿verdad?, viene por ciertos pensamientos y prácticas en las cuales no estamos de acuerdo. Debemos de darles oportunidad, como hizo el maestro. Debemos de darles la oportunidad y restaurarles nuestro amor. En 2 Corintios capítulo 2, el apóstol Pablo hizo esto por aquel hombre perverso. Y digo perverso porque en 1 Corintios capítulo 5 fue como Pablo se expresó de él. Sacad a ese perverso de ahí, ¿se acuerdan? Y a ese mismo perverso Pablo ahora decía, restauradle vuestro amor, no sea que sea consumido en demasiada tristeza. Los corintios estaban yendo al otro extremo, lo estaban tratando como un leproso. En vez de recibirlo con brazos abiertos porque él se había arrepentido. En vez de recibirlo, ¿verdad?, con mucho cariño y mucha ternura porque él había dejado el pecado, lo seguían viendo como el mismo hombre perverso, a pesar de que él estaba demostrando otra actitud. Cristo Jesús, al recibir a este hombre leproso, pudo ver en él un cambio. Pudo ver en él de que probablemente lo que trajo, ¿verdad?, la lepra, no era el mismo hombre antes de ser leproso. No sabemos. Quizá era un hombre pecador, quizá no. Podemos inferirlo por la razón y el motivo de que él no se sentía digno de ser limpiado, sino que él lo dejó en las manos del Señor. Pero eso fue en el estudio primero. Sino que debemos de ver, hermanos, el deber de la compasión. Como la iglesia, aquí debe de ser un lugar donde la gente, ¿verdad?, arrepentida, el corazón contrito y el espíritu humillado, debe de sentirse con esa tranquilidad y esa seguridad de poder venir para pedir, ¿verdad?, las oraciones de la iglesia, que oremos aparte de ellos, para pedir que Cristo, ¿verdad?, les restaure por medio de sus santos. Debe de tener esa facilidad. Pero cuando nosotros no estamos dispuestos a abrir nuestras puertas, que porque le tenemos miedo a la amenaza, por la apariencia de una persona, o porque es lo que se ha dicho, por lo que se ha rumorado, estamos olvidando nuestro deber de la compasión. Estamos olvidando que nuestro Dios no quiere sacrificio, quiere misericordia. Y debemos de recordar eso. Pero debemos de seguir mirando, ¿verdad?, el segundo punto que miramos en cuanto a lo que nuestro Dios nos demuestra. Porque viene Él a demostrarnos la precedencia del amor. Vaya conmigo ahora ya a 1 de Juan capítulo 4. 1 de Juan capítulo 4. 1 de Juan capítulo 4. Versículos 17 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice, nosotros le amamos a Él, versículo 19, porque Él nos amó primero. Cristo fue hecho en carne, el verbo encarnado, ¿cierto? Juan capítulo 1, versículo 14. Cristo, hermanos, siendo Dios, dejó atrás su santidad, no su santidad, dejó atrás su divinidad. Y digo su santidad en el sentido de que Él, dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, comenzando desde el versículo 5, se despojó a sí mismo, con el fin de venir a tomar la forma de siervo hecho semejante a los hombres, dice el texto. Pero luego dice Pablo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. 2 Corintios capítulo 5, verso 23 nos dice de que nuestro Dios, ¿verdad?, hizo a nuestro Señor Jesucristo pecado por nosotros. La paradoja divina.
Un hombre que no cometió pecado vino a saber lo que es morir como pecador. Por esta razón, Mateo en el capítulo 8, los últimos versículos del capítulo 8, viene él a citar Isaías 53, 10 y 11. Por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo, ¿verdad?, vino a demostrarnos y nos demuestra la precedencia del amor, es decir, que el amor precede a cualquier tradición. En ese momento el maestro vio que era más importante tocar a este hombre, que era más importante cumplir con la ley del amor que la tradición de los fariseos, que valía la pena ser ceremonialmente inmundo por un periodo, pero sin embargo, Cristo no vino a ser hecho inmundo, porque donde la lepra es la que contagia, en este caso fue el poder divino de Cristo que la limpió, y no vino él a ser contaminado, sino que el hombre leproso vino a ser purificado. El amor de nuestro Señor Jesucristo vino a demostrar que precedía cualquier rito, precedía cualquier ceremonia, precedía en ese momento cualquier tradición o costumbre de los tiempos. Quiero usar esto para dar un ejemplo. En los tiempos que vivimos, durante los lugares de adoración no se permitía abrir. Si había un alma que estaba lista a aceptar el Evangelio, si había una persona que después de haber estudiado, después de haber escudriñado, vino perfectamente a entender que yo soy pecador, necesito ser bautizado para el perdón de mis pecados, porque estoy listo para aceptar a Cristo Jesús como mi Señor y mi Redentor. ¿Le hubiésemos dicho que se esperara? ¿Cómo podemos practicar el distanciamiento social en un evento así? ¿Cómo podemos nosotros mantener los 6 pies? ¿Decirle que se sumerja solo? Ese es el punto que estamos viendo acá. Y quise hacer ese ejemplo porque es una realidad que estamos viviendo ahorita. Es una pregunta que todo buen cristiano, todo buen predicador o anciano debería de tener en su mente. En ese momento, hermanos, amigos que me escuchan, el amor debe de precedir, debe de tomar la prioridad sobre cualquier práctica temporalmente. Quiero aclarar, no digo yo que debemos de tirar al viento la cautela. No digo yo de que no deberíamos de ponernos guantes, una mascarilla, el que va a sumergir. No, hay maneras. Pero sí digo que debemos de nosotros tener mucho cuidado y seguir el ejemplo de nuestro Maestro. Porque nótese que aquí en 1 Juan capítulo 4 nos enseña de que el amor perfecto, el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Era riesgoso tocar al leproso? Absolutamente. ¿Podía el Señor Jesucristo haberse contaminado? Claro, Él estaba en forma humana. Dice Hebreos capítulo 2 de que Él vino a participar en la carne como sus hermanos. Acuérdese que ahí mismo en Hebreos nos dice que el Señor, ¿verdad?, fue tentado en todo, pero sin pecado. El Señor se pudo haber enfermado. ¿Y sabe qué? Muy probablemente cuando vivió en esta tierra hubieron momentos donde su salud vino a decaer. Solo porque la Biblia no nos dice que Él no enfermó o de que enfermó, no significa que el Señor no supo lo que era una gripe, lo que el Señor no supo lo que era una fiebre. Existió esa posibilidad porque Él vino a este mundo para sufrir como nosotros sufrimos y para experimentar esta vida como nosotros la experimentamos, para poder entendernos, para ser un sumo sacerdote, dice Hebreos, que puede Él compadecerse de nosotros porque sabe lo que es vivir en este mundo en forma de ser humano. Pero el Señor miró que valía la pena el riesgo. El Señor en ese momento amó a ese hombre leproso. Lo amó como a sí mismo, porque ese hombre necesitaba más del contacto humano que de la sanidad de su lepra. Ese hombre no necesitaba más desprecios. Nótese que escogimos el texto de Marcos capítulo 1 porque Marcos, conocido como el Evangelio de la Acción, es decir, que Marcos siempre nos da ciertos detalles de las acciones del Maestro, es el que nos dice
que el Señor fue movido a misericordia, que el Señor fue movido a compasión. Y cuando el Señor fue movido a compasión, Marcos viene a demostrarlo o lo exhibe en la manera de que el Señor vino y extendió su mano y lo tocó. Lo que motivó al Señor Jesucristo a tocar a ese leproso fue la compasión y la misericordia. ¿Y qué cree usted que vino a influir o vino a sacar estos sentimientos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que nuestro Maestro miró? ¿Qué cruzó por su mente que Él lo quiso tocar? Fue para Él necesario tocarlo. Una vida difícil. Una vida triste. Traída por la lepra. Una vida solitaria. Una vida solo de desprecios por una lepra. Y nuestro Señor Jesucristo no se detuvo por el riesgo que se podía contaminar. No se detuvo que porque iba a ser visto como inmundo, no le dio importancia de que los principales sacerdotes y los fariseos lo criticaran, como siempre lo hacían. Lo único que los ojos de nuestro Señor Jesucristo miraban era que este hombre necesitaba el contacto humano, que este hombre necesitaba compasión, empatía, y por lo cual nuestro Señor Jesucristo, al extender su mano, no solamente nos demuestra la precedencia del amor, sino que también nos muestra el poder sanador del contacto tierno. Antes de ir ahí al texto, fíjense, hermanos y amigos que me escuchan, cómo el ejemplo de nuestro Maestro se viene a demostrar que Él pudo ver que había una enfermedad peor que la lepra que había en este hombre. Y era la enfermedad de la soledad. Era la enfermedad del desprecio. Este hombre fue una víctima de sus circunstancias, lamentablemente. Y es increíble que los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, los tres se enfocan. Como dijimos, ¿verdad? El Espíritu Santo hace hincapié en aquel detalle de que antes de que Cristo hablara, sí, quiero, antes de que lo limpiara, lo tocó. El gran médico, nuestro Redentor, tocó a un hombre leproso, cosa que nunca ningún otro profeta antes de él hubiera hecho. ¿Por qué nos dice el Espíritu Santo esto? ¿Por qué nos demuestra esto? Porque ese contacto gentil, ese contacto tierno, ese contacto que sin duda fue un tocar del hombro como ánimo, consuelo, vino a curar primero el corazón herido por la sociedad antes de la piel plagada por la lepra. Nuestro Señor Jesucristo entendía, hermanos, que este hombre necesitaba primero ser sanado de su corazón dañado por la sociedad, dañado por los prejuicios, dañado por los desprecios, dañado por la duda. ¿Usted cree que este hombre no siempre se le recordaba que él era leproso porque era un hombre pecador? ¿Se acuerda usted de Juan capítulo 9? De aquel hombre que nació ciego. La pregunta de los mismos discípulos: Maestro, Rabí, ¿quién ha pecado, este hombre o sus padres? Vivía él en una sociedad donde siempre que una persona se enfermaba, especialmente la lepra, que era el símbolo del pecado en la mente de los judíos, representaba que él había cometido un pecado tan grave que Dios lo había castigado, porque es otra cosa. La lepra era vista como una enfermedad directamente mandada del cielo. ¿Se acuerda usted de Naamán cuando fue y llevó las cartas de su rey al rey Acab en 2 de Reyes 5? Le hace bien el verso 7. El rey viene a declarar: ¿acaso soy yo Dios que puede curar a este hombre de su lepra? Ahí nos demuestra un poco, nos da un poco de idea de mente de cuál era el pensamiento acerca de la lepra. Los mismos sacerdotes levíticos no tenían remedios para sanar la lepra, y por lo cual, por esas limitaciones de esos tiempos, la lepra se miraba como una enfermedad que solamente Dios la podía mandar,
pero también era una enfermedad que solamente Dios la podía limpiar. Si alguien venía a ser leproso, inmediatamente el prejuicio era: ¿qué pecado has cometido tan grave para que Dios te castigue con la peor de las enfermedades? ¿Podrá usted vivir con una vergüenza así? ¿Me puede decir usted que viviendo y creciendo en una sociedad que así piensa, no le hubiera entrado la duda? ¿No se hubiese hecho la misma pregunta usted de usted mismo? Por esto Cristo lo tocó. Así como Cristo defendió a Zaqueo, allá en Lucas capítulo 19. Dijimos, ¿verdad?, que si alguien dentro de esa cultura conocía lo que era ser leproso sin tener la lepra, eran los publicanos. Eran los publicanos. Y Zaqueo, cuando es siendo acusado de ser pecador, a pesar de que él se defendió y él demostró que él no era lo que se decía, que él era un hombre justo, que no se aprovechaba de nadie, el Señor Jesucristo declaró: hoy ha llegado a esta casa la salvación. Pero noten la bella compasión del Maestro, que nosotros como iglesia, como buenos hijos amados, Efesios 5:1, debemos de imitar. Porque Él también es hijo de Abraham. A pesar de ser publicano, no negaba el hecho de que Él era judío, que Él era descendiente de Abraham, que Él también tenía derecho a la promesa hecha en Abraham, que Él también era coheredero de Abraham. Los fariseos le estaban negando a ese pobre hombre lo que Dios le había dado, por desprecios, por prejuicios, por miedo. Este hombre leproso también tenía derecho a ser tocado. Este hombre leproso también tenía derecho a volver a sentir una mano sobre su hombro o un abrazo. No sabemos. La Biblia solo nos dice que el Señor extendió su mano y lo tocó. Pero él tenía derecho también a ser aceptado por la sociedad. Él tenía derecho también a una segunda oportunidad, a poder ser restaurado, a ser animado. Ahora vaya conmigo al libro de Hechos. Hechos capítulo 9, versículo 26 en adelante. Hechos capítulo 9, versículo 26 en adelante. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Si alguien sabía lo que era ser rechazado, era Saulo de Tarso. Debemos de tomar en cuenta que para este punto del capítulo 9, versículo 26, han pasado 3 años. No podemos nosotros cometer el error de creer que de la conversión de Pablo en el capítulo 9, versículo 1 en adelante, del 1 al 19, de que había pasado nada más un corto tiempo. No. Gálatas capítulo 1, versículos 15 al 18, el apóstol Pablo mismo dice de que él no inmediatamente subió a Jerusalén, sino que primero él fue a Arabia, donde él ahí por 3 años fue instruido por el Maestro, por el Señor Jesucristo, por medio de las revelaciones. De ahí de Arabia sube él a Damasco otra vez. Y en Damasco vemos que después de 3 años el apóstol Pablo predica valerosamente, pero en los versículos 20 en adelante, el 20 al 25, miramos que Pablo por primera vez es perseguido por causa del Evangelio. Pablo, hermanos, no solamente ya había tenido 3 años en el cristianismo, sino que cuando él llegó a Jerusalén,
lo que lo llevó a Jerusalén fue una persecución. Un hombre que perseguía a la iglesia ahora vino a ser perseguido por causa de la iglesia. Pero qué increíble, hermanos, de que a pesar de los 3 años y a pesar de la persecución que él vino a vivir, que vino a sufrir ahí en Damasco, no creían en él. No creían, no aceptaban los frutos y no creían de que este hombre, su cambio era genuino. Tenían sus dudas. Y claro, cualquiera puede tener dudas porque lo que Pablo hizo no era algo fácil. Él persiguió la iglesia y pues Lucas describe que él era un hombre que aún respiraba amenazas en aquel entonces. Pero 3 años. 3 años él había sido cristiano y él ya había estado dispuesto a morir. Ya había sido él perseguido por el evangelio. Y no era suficiente para los discípulos de Jerusalén. Todavía no querían ellos soltar el pasado. Todavía ellos no querían dejar de mirar lo que él había hecho en su previa vida. Pero ve ahí la belleza de la mano sanadora de Bernabé. Hombre cuyo sobrenombre, mejor dicho, fue dado, que en nuestro lenguaje significa hijo de consolación. Bernabé, hermanos, intercedió por Saulo de Tarso. Bernabé vino y tocó a un hombre visto como leproso por la iglesia. Qué increíble que la multitud no pudo contra un hombre justo y espiritual en la forma de Bernabé. Nótese que dice la Biblia que Bernabé lo tomó, es decir, que lo agarró y lo llevó delante de los apóstoles y él habló por él. Él reparó, él animó al apóstol Pablo y por esto Pablo pudo, hermanos, agarrar fuerza, pudo él, ¿verdad?, recuperarse. Nadie sentía más culpa de lo que había hecho que Pablo mismo y nadie era más severo en contra de las acciones de Pablo que el mismo Pablo. Sabemos que siempre sobre su corazón pesaba que él había sido perseguidor. Pero Bernabé no vio al Saulo violento. Bernabé vio al Saulo predicando el evangelio. Bernabé miró un Saulo transformado. Él miró que este ya no era el mismo hombre de antes. No lo rechazó, no lo despreció, no lo siguió culpando de actos de los cuales él ya se había arrepentido. Le ayudó, le restauró su amor y le ayudó a madurar, a poder limpiar su pasado. Esto fue lo que el Señor Jesucristo hizo con aquel hombre leproso. Bernabé con Saulo de Tarso fue la mano del Señor Jesucristo, que tocó al leproso conocido como Saulo de Tarso. Nosotros, hermanos, debemos de hacer lo mismo. No podemos nosotros cerrar las puertas de nuestro edificio por el qué pasará, por el miedo y por la incertidumbre. No podemos nosotros, hermanos, dejar que el miedo controle nuestra compasión, o mejor dicho, que nos neutralice nuestra misericordia. Debemos de estar dispuestos como un buen doctor a ir a los pacientes. Nótese cómo Cristo, como el gran médico, demuestra realmente lo que un médico demuestra. Porque aún con toda la incertidumbre, miramos nosotros cómo los enfermeros, los paramédicos y los doctores se arriesgan. En ciertos países no tienen ni máscaras y guantes y como quiera están en las clínicas y en los hospitales arriesgándose a contaminar con tal de poder curar a aquellos pacientes enfermos. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Él estuvo dispuesto, Él se arriesgó por amor. Y si miramos, esta escena en sí es una parábola de lo que Cristo vino a hacer al hombre. Porque Él estuvo dispuesto a venir al mundo, a ser hecho pecado, para poder quitar nuestro pecado y por sus llagas ser nosotros curados. Nuestro Señor Jesucristo ya ha derramado su sangre.
Él ya ha tocado al leproso que es el mundo, la humanidad. Pero ahora, amigo, usted que me oye, le pregunto, ¿usted está dispuesto a pedirle al Señor que lo limpie como hizo el leproso? ¿Usted está listo a aceptar la sangre de Cristo Jesús para que le restaure completamente delante de Dios? Como siempre, ¿verdad? Hacemos y como siempre buscamos siempre hacer, ¿verdad? Si usted tiene quiere más información o tiene más preguntas sobre lo que hemos enseñado, o usted, hermano, si gustaría contactarme sobre algo que usted tiene preguntas, le invito a que me contacte en la información que está ahí en la pantalla. Le agradezco como siempre por su atención y su confianza y le animo a que escudriñe lo que hemos hablado. Y gracias por su atención y que el Señor bendito me lo bendiga.